Este coloquio que vamos a tener hoy, yo hace mucho tiempo que lo hablábamos con Ana y Clara, en el sentido de decir, hay agencias que han pasado por experiencias o que tienen valor, de hecho hay muchísimas que compartimos los mismos valores, probablemente casi todos, porque esto va intrínseco en nuestra forma de ser como diseñadores y creativos. Muchos no afrontan certificarse o este proceso porque es largo y costoso. Algunos nos metimos en la aventura por convicción, porque la pandemia también nos ha dado ciertas oportunidades y nos ha dado tiempo para afrontar otras cosas. Y todo este esfuerzo y este conocimiento que hemos pasado, ese periplo, nos gustaría compartirlo con la máxima generosidad posible. Antes comentábamos que ser generosos no quiere decir copiar y pegar, ¿no? Sino que hay que pasar por el proceso y sufrirlo para entenderlo y realmente meterse dentro. Pero hay cosas que realmente se pueden compartir y haría el proceso más fácil. Y es un proceso bonito porque cuando lo inicias, tú lo inicias porque consideras que lo haces muy bien y que por lo tanto la certificación te la van a dar sí o sí porque tus valores están absolutamente alineados con la certificación que sea. Y cuando te metes, o sea, es que hay tanta cosa a mejorar que es brutal. O sea, es un trabajo tremendo, pero es un trabajo muy gratificante. Muy, muy gratificante, que es lo que os vamos a ir explicando nosotros. No se trata de dar una conferencia sobre lo que es B Corp, porque si no hubiéramos invitado a B Corp. No se trata de hacer una conferencia sobre lo que es EMAS, si no les hubiéramos invitado, y también les podemos invitar si un día queréis. Se trata de explicar la experiencia de unos profesionales que ya se han certificado y de otros que estamos en el proceso, con la máxima apertura posible. Y poca cosa más. O sea, es más la anécdota y la experiencia y cómo lo hemos hecho y en qué punto estamos y lo que nos queda por hacer. Aquí nos acompañan Josep Martínez Ruzafa, lo digo bien, de la PAS, que es certificado EMAS. Sí. Y Ana Durán, directora de innovación de firma, certificada B Corp. Me parece que es el primer estudio ¿de España o de...? No, ¿La Casa de Carlota? Sí, exacto. Vale, ¿y los segundos vosotros? Puede ser que sí. Y Elisa y Bruno, que son de Nomon Design, que estamos, porque yo también estoy en Nomon Design, en el final, creemos, del proceso. Entonces, para introducir un poco el tema, yo os preguntaría un poco, lanzaría una pregunta a todos sobre las diferencias que hay entre estas certificaciones. Y os digo lo que yo he visto, pero que, por ejemplo, de EMAS conozco poco, porque es todo lo que se puede leer por internet, que lo podéis leer vosotros. Hay las certificaciones, las ISOs, por un lado, EMAS, ¿vale?, que son certificaciones reconocidas por estamentos oficiales, y B Corp es una certificación que da una empresa privada. Es la gran diferencia, ¿vale? Luego, EMAS y las ISOs están con un foco más medioambiental, o hasta hace poco casi exclusivamente medioambiental. Ahora me decías tú que no. Bueno, en un futuro, ¿no? Pero se está empezando a plantear, pero por lo que sea, hasta ahora solo ambiental. Y B Corp es muchísimo más transversal y con mucho foco en tema social también, ¿vale? Entonces, explicadme un poco, vosotros, porque EMAS, yo hasta aquí puedo decir, ¿qué es EMAS? Bueno, EMAS es una certificación de un sistema de gestión ambiental que, en principio, te lo valida un auditor externo y luego te lo valida la administración, ¿no? EMAS es una certificación que sale de la Comunidad Europea y ahora ya está a nivel mundial, pero hasta ahora solo tenía un ámbito europeo.
Nosotros escogemos más porque nos dijeron que cuando empezamos a pensar en tema de certificaciones, pues ya que nos ponemos al máximo, ¿no? Y nos dijeron que era la certificación más ambiciosa, ¿no? A nivel ambiental, y un poco inconscientes apostamos por aquí. El tema de las ISOs, como somos un estudio muy pequeño de diseño gráfico, somos 3 personas, y nos parecía una cosa muy de empresa, muy de números, muy cuadriculado, y en cambio el EMAS tenía un peso muy importante el tema de la transparencia y de la comunicación. Como nosotros somos especialistas en comunicación, creíamos que se ajustaba un poco más a lo que nosotros éramos, ¿no? Y lo sigo pensando así. Entonces nos metimos un poco en este proceso que todo el mundo nos decía que si estábamos locos porque las certificaciones de EMAS las tienen empresas como Siemens, como el Port de Barcelona, el PortAventura, grandes empresas, el Liceu también, ¿no? Pero un estudio tan pequeño era un poco difícil de cuadrar, pero bueno, nos metimos y ahí empezamos en el 2009 y seguimos certificados. Creo que somos el único, estudio de diseño gráfico certificado en EMAS. Y es una cosa que a la gente le cuesta entender, pero a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Nos ha cambiado el sistema de trabajar, creo que nos ha hecho mejores profesionales porque es un cuestionamiento y un espíritu de mejora constante de todo lo que haces, no solo a nivel del impacto ambiental de los diseños, sino como estudio, cómo funciona el estudio, las emisiones, y en esto hemos mejorado muchísimo. Me comentabas antes, aparte de estas diferencias entre EMAS y las ISOs, que la ISO te certifica una certificadora, una consultora. Sí. En cambio, EMAS, vosotros hacéis un auto... Nosotros primero hacemos 3 auditorías en el proceso. O sea, nosotros hacemos una auditoría interna cada año, y cada 2 años viene un auditor externo de una empresa auditora que nos certifica, bueno, que valida nuestro sistema de gestión ambiental. Y luego pasa el informe positivo, porque si no ya no pasa, a la administración, y la administración valida finalmente y certifica la certificación y más. O sea, en el caso de la ISO no estaría la administración. Yo creo que no está. Creo, ¿eh? ¿Y de B Corp? De B Corp te certifica la empresa B Corp. Te acompaña también, yo no sé si esto es distinto en EMAS, porque el B Corp, digamos que tiene un acompañamiento y te asesora en el proceso para ayudarte a conseguirlo, que esto también es life changer, porque tú solo llegarías a mucho menos. O sea, tienen como unos asesores que, sí. Bueno, no sé, ahora, cuando nosotros... Ahora tienes la opción, ellos sí que tienen una red de multiplicadores B, que le llaman, que son como los que hacen el acompañamiento. Si no vas por este camino, te empiezas a tener el acompañamiento ya cuando has aplicado y cuando empiezan a auditar lo que has hecho. Sí. Hasta entonces puedes ir por libre. Ya. Nosotros cuando empezamos el proceso en 2019, yo recuerdo que la primera toma de contacto que tuve con B Corp fue a través de como un pequeño workshop que hacían de libre acceso, en el que había sobre todo, pues había una aseguradora, había muchos perfiles muy distintos, ninguna agencia de comunicación. Todo el mundo estaba muy avanzado en el proceso, nosotros no teníamos casi ni idea. Y entonces de allí ya nos llevamos el contacto porque sí teníamos un compromiso con que queríamos certificarnos, estábamos un poco perdidos. Pero sí que hemos tenido como mucho acompañamiento por parte de B Corp, porque es un proceso transformacional. Como dices, realmente te das cuenta de muchísimas cosas mientras las vas haciendo, y sin una tutoría, digámosle, es muy complicado desencallar algunas cosas que simplemente por desconocimiento técnico o por desconocimiento de la sostenibilidad social, simplemente digamos que la certificación B Corp creo que es distinto porque va por puntos, y es como si fuese una gaming, cuando tú desbloqueas unos puntos se te abren otros puntos y entonces vas, digamos, acumulando puntos que a veces son 0,01,
¿no? O sea, cosas minúsculas para obtener como mínimo los 80 puntos y realmente si tú no desbloqueas aquel 0,01 no puedes pasar al siguiente que igual es un punto, ¿no? Pero nosotros tuvimos... Creo que se nos van a asustar, ¿eh? Ah, sí. Desbloqueo de los puntos, de los 80 puntos. Bueno, también es bueno tomárselo como no un juego, es un juego muy importante, pero como algo, un reto, porque sí que es apasionante transformar una agencia desde dentro y luego poder aplicar todo el aprendizaje hacia afuera y decirle y poder acompañar tú a tus clientes en su proceso de transformación. Exacto. O sea, esto es un poco lo que quería que expresáramos y aquí ya me sumo yo, también me hago la pregunta y a vosotros. ¿Qué es lo que os lleva a iniciar ese proceso, a certificaros y a aproximarse a estas certificaciones? O sea, ¿por qué empezáis? Aparte de, o sea, ¿por casualidad pasa por allá y dices, ¡pum! No, nosotros en 2019 hubo como una catarsis en firma. ¿Voy yo? Sí. Hubo un momento interno de combustión en el que empezamos a hacer, nos juntamos bueno, hicimos por primera vez la huelga del Climate bueno, y entonces eso empezó como a hacer chup chup y a escalar hasta que decimos tenemos que comprometernos más allá de hacer la huelga un día. Entonces salió una iniciativa que lideramos que se llama Creatives for the Future y salió la necesidad de certificarnos también como B Corp o de certificarnos de alguna forma o de incorporar procesos que nos hiciesen mejores como empresa. Y entonces a partir de aquí nosotros trabajamos para mucho gran consumo. En ese momento gran consumo ya en Estados Unidos ya se estaba certificando. De ahí supongo que surgió la idea, yo no recuerdo, pero y ahí empezamos un proceso que realmente recomiendo a todas las empresas que estáis aquí que toméis, porque aunque no sea fructífero, vais a mejorar y lo vais a... ¿no? O sea, aunque cueste un poco más, cada día que estáis pensando en cómo mejorar es una mejora. ¿Y tú, Josep? Nosotros, porque hace ya un poco más de tiempo, sobre el 2009, ya el tema del diseño ambientalmente respetuoso y todo esto era un tema que se estaba hablando mucho, ¿no? Y todo el mundo hablaba de sostenibilidad, era de estas etiquetas que iban soltando todo el mundo, diseño ecológico, pam, pam, y todo el mundo se apuntaba al carro, pero nadie hacía nada. Y fue un poco la voluntad de hacer un compromiso serio y de garantizar a nuestros clientes o que nuestra actividad como diseñadores realmente era una actividad limpia y responsable a nivel ambiental del diseño, ¿no? Y creemos que la certificación da esto, ¿no? Precisamente no es lo mismo puedes hacerlo muy bien, pero no tienes garantías de que lo estás haciendo bien. Si te garantizas, si certificas, sí que tienes estas garantías. Entonces, tus clientes, tus proveedores, todo tu sistema de influencia o los usuarios de tus productos pueden, de alguna manera, constatar con más certeza de que aquello se ha hecho con criterios de diseño, con un bajo impacto ambiental y que detrás bueno, hay un diseño respetuoso y responsable. Nosotros aquí, ahora me autorrespondo, nosotros un poco lo mismo, o sea, hay un tema personal y un tema compartido con todo el equipo de ser un grupo de personas que incidiéramos de alguna forma en una mejora en nuestro sector y en la sociedad en general. Y esto lo puedes hacer porque está en tus valores y en tu forma de hacer en el día a día y vas haciendo, pero un poco en un trabajo como el nuestro y muchos, digamos que a veces este tipo de mejoras pasan a la cola porque siempre tienes una urgencia y un cliente que te pide para mañana hacer no sé qué. Y entonces es, bueno, pues el mes que viene haremos esto, incorporaremos lo otro. Éramos conscientes porque que había mejoras a hacer, pero necesitábamos un reto y una motivación fuerte y sobre todo una guía que nos dijera tienes que ir por ahí y para alcanzarlo tienes que poner los medios y de aquí no te bajas. Hasta el punto de que en medio del proceso varias veces nos hemos planteado si realmente queríamos ser B Corp o no.
O sea, nos interesa muchísimo más el proceso que la certificación en sí, porque a pesar de que ya hay algunos concursos públicos que te están pidiendo certificaciones, nosotros en Nomon trabajamos con un tipo de empresa que no está en gran consumo y por lo tanto no tiene una incidencia directa sobre nuestras ventas y nuestro posicionamiento en nuestro mercado. Lo que pasa es que sí que nos ha llevado a un proceso de mejora que creo que ha sido extraordinariamente y está siendo extraordinariamente enriquecedor, con bastante esfuerzo y además muy gratificante y compartido, que es algo que es muy bueno de este tipo de certificaciones. Como no es la propiedad, la dirección o quien sea, tiene que ser realmente compartido. O sea, es un proyecto en el que está todo el mundo implicado y todo el mundo tiene mucha ilusión. Y a veces tampoco es tan fácil encontrar proyectos que ilusionen de una forma transversal a todo el mundo, desde las personas que hacen las facturas hasta las personas que crean los proyectos o bueno, todo el mundo. O sea. Os quería preguntar, y esto sí que ya os lo dejo a vosotros, porque en Nomon los grandes sufridores han sido Elisa y Bruno, porque nosotros somos una empresa, no somos 3, pero somos 18 personas, más pequeños que Firma. Nos dimos cuenta enseguida que allí o lo dotábamos de medios o podíamos estar 10 años haciendo, o sea, medios, quiero decir, o dinero, porque había alguien de fuera que nos venía y nos ayudaba, o lo hacíamos internamente. Nos pareció mejor tirar al máximo del proceso internamente para chuparlo al máximo. Y aún y así hemos necesitado ayuda externa. Entonces, Elisa es la responsable de comunicación y ella lo tuvo como un proyecto prioritario ya en el año 2020. Y como esto ya dejaba de lado otros proyectos que también eran prioritarios, enseguida incorporamos a Bruno, que él sí que lo tenía como el proyecto. Entonces, explícanos, si queréis, empezamos por ti, por Elisa, un poco las dificultades que te has encontrado. Bueno, de inicio, lo ha comentado antes ya el tema de la puntuación, que es algo que, queráis o no acreditaros, os invitamos a poder entrar en Bicorp, porque de hecho el tema de la puntuación es que tienen un gran cuestionario, es una gran plataforma de acceso gratuito que te evalúa diferentes áreas de tu empresa, ¿no? Que es diferente al tema de las ISOs y de lemas, que es totalmente transversal, pues desde el área del buen gobierno, el área laboral, que ahí incluye todo el tema de formación, tienes el área social, el área medioambiental. Entonces tú te presentas delante de un mega cuestionario pensando que lo vas a hacer, bueno, pues lo que decías ISO, ¿no? Estamos en la línea, podemos tener la certificación, empiezas a contestar, te empiezas a dar cuenta que el tema de las certificaciones tienen un idioma y un glosario propio que si no formas parte del mundo de la sostenibilidad se te escapa, pero tú tiras adelante, vas contestando, preguntando a los diferentes perfiles y ¡pam!, no llegas a la mínima. Y 20 vale, puntos. Sí, vale, aquí hay que hacer algo. Entonces ahí nos dimos cuenta, con que queríamos ser, lo teníamos muy claro, no teníamos los conocimientos necesarios y necesitábamos ayuda. En nuestro caso lo que hicimos antes de empezar una segunda vuelta fue buscar toda la formación posible. Pues desde charlas que hacía el propio Bilap Spain, Axio que también hace charlas, BCD que también hacía charlas, ADG que también, como esta, también hace charlas. E incluso buscamos otros recursos como el Barcelona Activa, que ahí fue la catarsis. Hicimos un curso que era de empresas responsables, que ahí ya un poco te guían en estas diferentes áreas. E incluso te diagnostican y te ayudan a crear esta documentación. Entonces, el primer problema es, si no formas parte de consultoría o de este área y lo quieres hacer in-house, es el conocimiento. Necesitas tener un apoyo de fuera o buscar recursos. Entonces, es importante porque es que si no te pierdes en el mar de la sostenibilidad, de todos los parámetros y de todo.
Hay que decir que ni Bruno ni Elisa estaban en este mundo. O sea, no, nos cayó. Incorporamos a Bruno porque necesitábamos a alguien que tuviera ese proyecto como prioridad, pero no es que Bruno fuera un consultor medioambiental o social, no sé qué. O sea, que tú también has tenido que aprender en el proceso, ¿no? Sí, no. O sea, yo me incorporé, bueno, ya estaba empezado el proceso, pero bueno, también tuve que formar parte de toda esta formación que comentaba Elisa y bueno, un poco impregnarme de, al final, por mucho que tengas pues la voluntad, el compromiso, pues necesitas sin duda pues eso, una formación y afrontar un poco el reto con pues eso, con materiales aparte de las ganas que puedas tener. Nosotros, a lo mejor por tener una estructura más grande, lo sacamos a pelo, pero con mucho esfuerzo. O sea, nosotros no... A lo mejor también tuvimos la suerte, ¿no?, de que nos acompañaron mucho porque no existían estos materiales que entiendo que son gratis o de bajo coste, como Barcelona Activa, etcétera, etcétera. Pero nosotros fuimos a este workshop organizado por Bilab en un meetup. Y adelante. Sí, por suerte que teníamos más perfiles para cada uno que tuviese un rol, en el sentido de que sí también había una persona dedicada a media jornada a esto, más o menos, no cada día, pero más o menos. Pero sí teníamos una persona de contabilidad que sabía de contabilidad, entonces a lo mejor tenía el conocimiento que vosotros a lo mejor en esta parte no tenías, o otra persona de recursos humanos y entonces digamos que cada uno tiraba un poco de la cuerda que le tocaba, pero sobre todo con muy buena voluntad, más que conocimiento. Sí, no, de hecho nosotros también hemos involucrado a todo el equipo, porque como son áreas muy específicas, pero claro, a la hora de acreditar, porque esto es muy importante, tú haces el cuestionario, contestas las preguntas, pero luego tienes en la fase de auditoría que acreditar cada una de las respuestas que ha dado. Y esos son protocolos, son documentos, son Excel, son un montón de materiales que tienes que hacerlos. Tienes que hacerte un plan de medioambiental, tienes que hacer un plan de formación, tienes que hacer un plan de acción social, tienes que hacer planes para todo. Entonces, ahí también el hecho de que se incorporara también Bruno también nos ayudó mucho a buscar los estándares, cómo son los planes, cómo son los protocolos. O sea que es un trabajo... Sí, y a la vez que es un trabajo, o sea, no es un part job, es un trabajo. Creo que lo súper bueno y enriquecedor, como has dicho antes, es que a medida que vas viendo cosas que te piden, te das cuenta de toda la mejora que puedes hacer y te das cuenta de cómo incorporar nuevos procesos, nuevas herramientas, nuevos de todos. No sé, nosotros no hacíamos ningún estudio de satisfacción en firma antes. ¿Encuestas de clima laboral? Correcto. O sea, ¿estás bien? Sí, estoy bien. En las entrevistas del final de año, principio de año, ¿estás satisfecho? ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Pero no teníamos como una foto de la gente de firma está bien. O sea, le gusta lo que hace, se siente identificada con lo que hace, es inspirador lo que hace. O sea, ¿cómo podemos, no? No teníamos un proceso, era más o menos orgánico, más o menos de sensaciones. Y ahora tenemos un proceso que cada año lo llevamos a cabo, que cada año en la Junta de Comité lo exponemos, qué pasa en cada departamento, qué podemos hacer para mejorar en cada departamento, tal. O sea, y la gente está mucho más contenta, normal, porque nos preocupamos por las personas muchísimo, de una forma mucho más eficiente. O más protocolizada. Antes era, bueno, pues no sé quién va a hacer una formación de no sé cuántos, pero ahora es como no. ¿A quién le toca? ¿A quién? Sí, todo mucho más organizado. Sí, y creo que eso es súper bueno para cualquier empresa, ¿no? O sea, quizás hay diferencias con EMAS, ¿no? Sí, además es solo a nivel ambiental. Yo cuando nos certificamos también nos ayudó una empresa para implantar el sistema de gestión ambiental. Y cuando la primera vez que nos certificaron, yo no entendía nada. Pero esto se nos va a comer. O sea, yo me dedico a diseñar y a otras cosas, no puedo estar con esto, ¿no? Entonces mi obsesión después de esto fue, vamos a hacer todo este sistema de gestión que está pensado para una macroempresa complicadísima,
nosotros que somos una mini empresa tenemos que hacerlo súper simple. Y lo simplificamos y lo hicimos totalmente a nuestra medida. Yo creo que es muy importante hacerlo con un traje a medida, porque si no se te come. Y cuando consigues hacerlo a medida y ya está, ya todo va solo. Es que no, sé que implica un poco más de tiempo, pero nada, es que es de una manera muy natural y muy incorporada en todo el sistema de la metodología de trabajo del estudio. Y tampoco soy ambientólogo, ni tengo ni idea de todas estas cosas, he ido aprendiendo algunas cosas, pero por ejemplo, yo formo parte del Club EMAS y voy a reuniones de la Junta, con gente, empresas, y hablan de unas cosas que yo no sé de qué hablan. La verdad es que no entiendo nada, pero me da igual. A mí me pasan todas las certificaciones, todo perfecto, sin ninguna no conformidad. Los otros tienen unos problemas enormes. Entiendo que si eres una empresa química debes tener muchos problemas, ¿no? Y como estudio que no hacemos nosotros, ni siquiera imprimimos. O sea, es una oficina de diseño. Todo es muy simple y queremos que sea muy simple. Cuanto más simple, mucho mejor, ¿no? Un poco es acotar tus aspectos ambientales, dónde te mueves y qué tienes que tener en cuenta y tenerlo muy claro. Sí, yo quería resaltar lo que ha dicho Ana también y Elisa, en el sentido de que la certificación y los 80 puntos y todos los protocolos y los documentos ya parece algo muy, muy complejo, sobre todo al principio, porque es que lees, es como, a ver, como cuando lees la letra pequeña de un contrato, que la lees y dices, ostras, espera, vuelvo a empezar. Pues es un poco esto, es otro lenguaje, tal. Al final, cuando tú ya has conseguido comprenderlo, te lleva a cosas mucho más simples. Y la que ha comentado Ana es una muy, muy remarcable. Por ejemplo, lo mismo nosotros, que somos más pequeños, yo nunca dudaba de que la gente estaba bien, porque, no sé, si necesitan algo, vienen y me lo piden, porque siempre somos puertas abiertas, no tenemos un espacio diáfano. Yo no estoy en un desván, no hay dirección y la administración y la puerta cerrada. Pues no sé, si Bruno necesita algo, viene y me lo dice. Pero entonces, ese marco era cuando realmente pasaba algo. O sea, pasaba algo, me refiero, hablemos de mi sueldo o hablemos de... Pero no había el marco donde hablar de ¿estás bien? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu plan de carrera? Hablemos de eso. Más allá de que, hombre, que los sueldos tienen que ser dignos y hay que ver cómo podemos arreglarlo para que todos estemos contentos. No, es, ¿qué te gustaría? ¿Cómo podría ayudarte yo a que te desarrollaras profesionalmente? Yo, Nomon, la empresa, todo el equipo, ¿no? Y gracias a la certificación hemos generado ese marco, que ahora lo tenemos estipulado una vez al año, al menos este encuentro informal con cada persona del equipo, no dentro de la oficina, sino fuera, y donde hablamos cada uno un poco, porque además somos personas diferentes edades, diferentes situaciones familiares y profesionales, cada uno habla de su libro y yo del mío, y buscamos un punto de encuentro que nos lleva a hacer cambios que nos hace sentir más confortables, o esto es un poco la misión. Entonces, estas son, y como esta, muchas mejoras. Sí, en todos los aspectos, sobre todo. En todos los aspectos. Sí, o sea, desde formación, vale, pues viene una persona y dice, ostras, me interesa mucho el lettering, he visto esto, puedo hacerlo. En vez de ser casuísticas, concretas, está como mucho más parametrizado en el buen sentido de decir, ostras, todo el mundo tiene que hacer una formación de sostenibilidad. Si somos una empresa B Corp, evidentemente todo el mundo tiene que tener nociones básicas, todo el mundo tiene que estar un poco engaged, porque si esto es lo que somos y esto es lo que queremos proyectar en nuestro día a día, todo el mundo tiene que tener un welcome kit de, mira, además de que este es tu ordenador y las cosas van así, todo este conocimiento que hemos generado, te lo traspasamos, ¿no? O sea, todo está... Y esto es, para mí, como el gran qué de certificarse. No es la certificación, no es el sello, es todo el aprendizaje. Y el crearte procesos, ¿no? Lo que decías, la formación. Pues este año todo el mundo tiene que hacer esa formación, se tiene que valorar,
porque la gente hacía formación y ya está. Pues ahora, con el tema de B Corp, tienes que tener cuestionario de valoración de la formación, compartirla, hacerla... Que no suene como un monstruo de cosas, simplemente, y es muy positivo. Pero que es ya el parametrizar y el proceso que al final te facilita también el compartir con todos. Y que hace que todo el mundo crezca. Respondiendo un poco la siguiente pregunta, que es ¿qué ventajas le habéis encontrado a meterse en este lío, por decirlo de alguna forma? Bueno, a nivel, yo ya antes lo he dicho, ¿no? A nivel profesional, pues es de entrada como, como estudio de diseño, ¿no? Tú actúas muchas veces por inercia, ¿no? Por las prisas, los encargos, el cliente quiere estos perfiles, pam, pam, y tu manera de trabajar es como un poco cuadriculada a veces, ¿no? Esto te obliga a replantearte todo tu proceso de trabajo, ¿no? Y pensar si todas las decisiones en el proceso de diseño son buenas para que este producto sea más sostenible o menos sostenible. Y entonces nosotros hacemos una visión, hemos aprendido también a ver el producto de diseño gráfico, que no es un producto de diseño industrial, en el ámbito de su ciclo de vida entero, que antes era una cosa que no nos planteábamos nunca. Y ver un poco todas las decisiones que harás, quién lo va a imprimir, con qué, de qué manera, si vas a jugar con sangres, con menos sangres, cuántas tintas, tanta cantidad de tinta, si hay otra manera de compensar, en lugar de poner una cola, poner algún tipo de elemento que sea, bueno, que se pueda separar de las materias. Todo esto forma parte de nuestro proceso. Y bueno, vemos esta necesidad de ir un poco más allá y de rascar, pues yo creo que te mejora mucho, ¿no? Como profesional. ¿Y creéis que vuestro entorno, vuestros clientes, están valorando, al margen de la certificación pura y dura, sino estos valores? Yo creo que ahora, ya que llevamos unos años, sí. Nosotros ya creo que somos un poco referente en el tema de ecodiseño en el ámbito de la gráfica. Tenemos muchos clientes muy sensibilizados en el medio ambiente que ya nos piden trabajos editoriales o no sé qué, no sé cuántos, y un poco nos vienen a buscar por este perfil, creo. También tenemos los clientes de siempre y tenemos clientes nuevos que no les interesa nada, pero bueno, nosotros, es lo que hay. ¿Y intentáis convencerlos? Sí, siempre haces pedagogía y también, bueno, si ves que se ponen que no quieren que les comas el coco, pues no les comes el coco, pero no quiere decir que tú no hagas el catálogo que te han encargado pensando en que tendrá un menor impacto ambiental y que será, bueno, lo tratarás mejor, ¿no? Aunque no se lo digas al cliente al final, si no quiere saberlo, que no lo sepa. Sí, aquí la palabra pedagogía es súper importante, sí. Porque es verdad, o sea, no consigues todo lo que quisieras, pero tienes más herramientas para intentar incidir de una forma más insistente y más efectiva. Claro. Y no solo los clientes, a los proveedores también, ¿no? A las imprentas. Oye, vamos a ver, ¿con qué tintas trabajas? Pero no puedes cambiar a tintas vegetales, pero sí, es que ahora, hoy en día, son igual de calidad, de la misma calidad que las de petróleo, ¿no? Y bueno, y poco a poco también van respondiendo y bueno, vas consiguiendo mejoras también en los proveedores, ¿no? ¿Y para vosotros, para Firma también? ¿Es un poco lo mismo o qué? Yo diría que hay proyectos que han entrado porque somos B Corp, porque hay un buscador, un directorio de B Corp, o sea, hay como una sinergia entre todas las empresas que somos B Corp, y también para ser B Corp tienes que estar en un banco B Corp y todo, o sea, hay como intentar hacer Jarmanó. Hay clientes que lo valoraron muy positivamente, otros clientes que todavía no, les tenemos que acompañar a este momento, no están aquí todavía. No, pero sí, como o sea, yo creo que pasar por este proceso, ojalá que transforme la industria, pero de momento nos ha transformado a nosotros, que no es poco. Entonces, nosotros hacemos mucha evangelización, podría decir otra palabra, pedagogía. Hay muchos clientes que que les gusta mucho que les llevemos propuestas como más responsables, y hay muchos clientes que, aunque les gusta que les llevemos estas propuestas, las descartan por presupuesto. Entonces, bueno,
es una Bueno, barreja. esto también ha sido un reto para nosotros, ¿no? A pesar de que estamos certificados en EMAS y tenemos un perfil concreto, nos veíamos en la imposibilidad de que el presupuesto fuera más grande. O sea, hemos tenido que asumir que nuestros presupuestos no tenían que refletir este esfuerzo extra que hacemos para la certificación. Pero bueno, tampoco ha pasado nada, ¿no? Sí. Yo creo que el mundo está cambiando, pero no a la velocidad que esperamos. Claro. No. Sí, un poco lo que os quería comentar es cómo gestionamos estas contradicciones, porque es evidente que se dan. Tú que llevas más años y dices, noto una evolución, a ver, yo me quedo con muy satisfecha. O sea, nosotros no tenemos esa experiencia aún para valorarlo, pero que los clientes, aunque sea poco, o la industria vaya valorando hacia ahí. Bueno, algo está yo cuando moviéndose, nos ¿no? certificamos estaba convencido, porque el tema del ecodiseño, de la sostenibilidad, se hablaba por todas partes. Estaba convencidísimo que en 3 años habría tropecientos de estudios certificados EMAS o cualquier historia. Y no ha habido ningún movimiento de nada, ¿no? Y bueno, nos hemos quedado un poco solos durante 10 años hasta ahora, ¿no? Que se incorporan otras certificaciones. Y tienes la sensación, primero, de picar mucha piedra y que la gente no te entiende, pero bueno, también lo haces por convencimiento y lo vas haciendo porque crees que profesionalmente es como tienes que actuar y al final da sus frutos, ¿no? No de una manera inmediata, no con las facilidades que quisieras, ¿no? A veces piensas los concursos públicos tendrían que tener esto como un elemento clave, ¿no? Y nada, no sale ningún... Bueno, ahora decíais que ha aparecido en un concurso, ¿no? O sea, ahora recientemente sabemos de 2 concursos públicos en donde hay una puntuación por el hecho de estar certificados. Tampoco yo no he recibido nunca ayudas, ¿no?, de la administración para la implantación del sistema de gestión ambiental ni nada. Bueno, nos hemos hecho porque, pues mira, por convencimiento, ya está. Elisa, ¿cómo ha afectado todo esto a conciliaciones, protocolos? Y si podemos poner algún ejemplo no sé si lo necesitáis, de estos papeles que dices, ¿qué es esto? ¿Qué es todo eso? Bueno, lo que decíamos antes, desde la creación de planes para todo tipo. Bueno, mira, para que os hagáis una idea, con Bruno hemos listado cosas, materiales que hemos hecho. Uy, No. hay subrayados. Sí, para que veáis. Solo lo subrayado en amarillo son documentación que hemos tenido que crear. Acuerdos y políticas de privacidad, el tema de los planes, las encuestas de valoración, los protocolos, los formularios, pues de varios, desde el tema de la malversación, incorporar... Sí, claro, porque luego hay una serie de documentos que ya no solo implican a Bicorp, sino que también ya están siendo, ya poco a poco se están incorporando como obligatorios en las empresas, que son todo el tema de la malversación económica, los protocolos de acoso, que también han de estar dentro del día a día de la empresa, pero bueno, luego hemos tenido que hacer todos los acuerdos de confidencialidad habidos y por haber con colaboradores, con clientes, con el equipo. Bueno, es una serie de documentos que tienes que ir haciendo por cada área, que implica pues un trabajo, ¿no? Pues las buenas prácticas de medioambientales en la oficina, en los puestos de teletrabajo, en temas de conciliación. Bueno, es un sinfín que parece mucho trabajo, que realmente lo es, pero luego también es lo que decíamos, ¿no? Que te hace mejorar y que te hace parametrizar y que te facilita luego el día a día. O sea, realmente hay mucha documentación y mucha acreditación de todo. Diría que la palabra es compromiso, la que lo define, porque la gran diferencia, muchas de estas cosas ya las tenemos internalizadas mentalmente. Lo que pasa es que el tener que escribirlo y documentarlo y hacerlo accesible a todo el mundo, a todo el mundo del equipo, a los clientes y a proveedores, te hace tomar un compromiso sobre esto. O sea, para poner un ejemplo fácil, por ejemplo, hay
en mejoras que tú puedes implementar en tu relación con tus colaboradores, pues no lo sé, en baja maternal, pues que tenga más días, que nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿no? Que las hemos tenido siempre, en cuanto a la compensación en las bajas, a tener más vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no estaba escrito en ningún sitio, ni siquiera en los contratos. Entonces, ahora sí. Y eso pasa a ser un compromiso. No es una cosa de que si estás en Nomon, pues me das eso. Había mucha gente que no lo sabía. Que no lo sabía, porque no se había quedado embarazado, o sea, ¿no? Y entonces ahora esto es un compromiso con las personas, que esto es lo que es muy fuerte, ¿no? Porque es que es como que ya no te vas a echar atrás. Está en tu ADN y en el... Entonces, es lo que dice Elisa, no es tanto que vayas a inventar la pólvora, sino que lo que estás haciendo bien te comprometas a seguir haciéndolo y que luego te das cuenta que hay muchas cosas a mejorar y te comprometes a mejorarlas. Un poco es este el tema, ¿no? Bueno, sí, y por añadir a lo que comentaba Sison, creo que también en todo este proceso de, o sea, al final nosotros, Bicorp, pues nos marcaba pues materializar de cierta manera pues los compromisos que teníamos. Entonces nosotros al final el proceso era, ¿cómo podemos materializarlo? Pues buscamos modelos de planes, de políticas, y yo creo que ahí está un poco también lo que ha sido muy útil, es que en el momento en el que nosotros tenemos ese modelo, tenemos que adaptarlo a nuestra filosofía, a nuestro funcionamiento. Entonces creo que ese es un momento de reflexión en el que tú tienes lo que hay que hacer y al final tienes que buscar adaptarlo a cómo eres tú, a cómo funcionas. Entonces esa reflexión creo que al final es lo que genera pues un compromiso real y unos frutos. Bueno, es lo que decías tú, ¿no, María? De adaptar. Exacto, un poco a tu realidad, ¿no? Es que si no estás haciendo una cosa que acaba siendo abstracta y no tiene sentido, ¿no? Claro, sí. Y para bajarlo más a cosas más tangibles y más concretas, también te lleva a pensar en acciones de mañana, tipo, ¿cómo puede ser una empresa Zero Waste? ¿Qué puedo hacer para que la gente no genere residuos? ¿Cómo puedo mejorar mi política de proveedores para que ahora sea por default las compras a granel? ¿Cómo puedo hacer que el papel sea reciclado? El no sé qué, el cartucho de la impresora sea perdónate, X cosa mejor, o ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué podría dejar de consumir? ¿Cómo podría consumir mejores cosas, ¿no? O sea, y eso son cosas del día a día de decir, ostras, pues en Firma no tenemos basuras, porque si no hay basuras tienes que ir a tirar el papel a la basura de reciclaje y entonces no generamos residuos grises. Cosas que son súper mundanas y que, bueno, pues nos ayudan a decir, bueno, pues ahora sabemos cuánta mierda generamos en el estudio. Porque hay una papelera, bueno, hay 5 papeleras, pero todo el mundo tira las cosas aquí y así también todos nos damos cuenta de lo que hacemos, ¿no? O sea, y aparte del protocolo, que es como algo muy grande, también hay acciones como muy sencillas que se pueden tomar, que también toma en cuenta Bicorp, que ayudan a mejorar las cosas del día a día, como esto, pues priorizar un proveedor local que antes nunca habías pensado, o no, a lo mejor, ojalá que todos vosotros sí, pero nosotros no tomábamos en consideración X parámetros de nuestros proveedores en la decisión de la compra, y ahora sí los tomamos, que son cosas como que no solamente es hacia adentro, también es hacia afuera, claro. ¿No? Lo que tú digas. O sea, todo positivo. Trabajo, pero todo positivo. Sí. Es un proceso de reflexión, es bastante, hay cosas más complejas, pero también hay cosas muy mundanas. Sí. Esto de la basura que decías, hay mucha anécdota detrás de todo esto y te ríes bastante también, ¿eh? Es como cuando entramos todas las papeleras de reciclaje y entonces te quedas allá, a ver, te vas a comprar una ensalada, no sé qué. Y entonces todos nos vamos a Bruno. Oye, Bruno, ¿dónde hay que tirar esto? Porque claro, o
sea, la papelera de no sé qué, de no sé cuándo. ¿Este envase va al cartón o va a la...? Exacto. ¿Eh? Y esto es PET, Bueno, el pues plástico, tú nos o sea, podrías la bolsa ayudar. plástica, ¿dónde va? ¿No? Bueno, el tema de los envases tiene su tema. Aquí tú En debes teoría, si es tener- envase, puede ir al de envase, ¿no? Porque Pero si es un envase de cartón que está manchado de comida, tiene que ir al cartón. al cartón. Mira, ¿Ves? pues ya está. David Saavedra. Sí, porque, claro, es que si no, se tendría que ir al residuo, y no es un residuo de estos de Rabuch, Rabuch. el gris. Tiene que ir al cartón. Dices, no he pasado cartón, me han echado de código. Sí, yo también esto, las bases de pizza no pueden ir ahí. Al final yo lo he consultado también, cosas de estas, ¿no? Y no, tiene que ir al cartón. Y estos envases que tienen como un plastificado por dentro, parece como Por para ejemplo, que la Uy, salsa Sandaza no No, salga. para- pero, no, pero Sandaza hay para- de estas cosas incongruentes. O sea, el Tetrabric, que es un envase, ¿no? Exacto. El Tetrabric no es reciclable. No. No se puede reciclar porque está todo plastificado, metal, cartón y todo. Mira, esto que estás comentando llevó a Firma a decir, a partir de ahora compraremos esta marca porque nos sirve esta bebida en envase que es monomaterial plástico. Claro. Y no compramos bricks, menos la leche sin lactosa porque no hay. Y no ¿no? sirve. Pero poco a poco cada vez hay más y los Sí. packs también están Pero mejor. una cosa tan tonta como la discusión de dónde va esto, en el cartón o en el plástico, que es una cosa que tendríamos que saber todos, pero bueno, hay un reducto de gente que no sabe que el Tetrabric va al plástico, pues a partir de esta conversación tomamos acá, o sea, Es que llevamos en el fondo, un bueno, cambio. estas discusiones en casa ya las teníamos. A nivel personal, ya te planteabas estas cosas del reciclaje, el apaga la luz, ahorro energético. Pero a nivel de empresa es como un chip, ¿no? Que entras en la empresa y esto ya es otra cosa, ¿no? Y lo único que hay que hacer es un poco tu conciencia social y ambiental, hay que seguirla aplicando en el sitio que pasas seguramente muchas horas, ¿no? Y es una prolongación, o sea, de lo que tú eres y de lo que haces, ¿no? Por tanto, yo lo veo como una cuestión muy natural, Sí, sí, al final es ir haciendo grande esta mancha. claro. Porque lo haces en la empresa, te lo llevas a casa, se lo llevas a casa a los clientes, acabas siendo el pesado que todo el día habla de lo mismo, porque claro, hay clientes que lo ven así. Uno una vez me dijo, bueno, mira, chica, haz lo que quieras, cada uno se arruina como quiere. Porque claro, es un poco, pero bueno. Pero lo gratificante es que vas viendo que poco a poco dices, bueno, ya vendrás ya. ¿Eh? Y van viniendo poquito a Sí, poquito. sí, sí. Bueno, tenía notado de hablar de esta herramienta, la Blue Tool de la PASH. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros, o sea, como estudio, nuestro sistema de gestión ambiental nos obligaba a determinar cuáles eran nuestros aspectos de riesgo ambiental, ¿no? Primero teníamos los de oficina, ¿no? Los típicos consumos eléctricos y estas cosas, pero esto lo tenemos muy controlado y de repente nos hacemos la reflexión de que, bueno, donde a pesar de que no somos imprenta y que solo diseñamos, a veces sí que dirigimos un proceso más largo, ¿no? De encargar a un impresor que haga la impresión y todo esto. Y entonces es la voluntad un poco de tener indicadores de que el trabajo como diseñadores gráficos también hay una mejora ambiental en esto, ¿no? Y, ¿Es esto? Sí. Y bueno, esto simplemente es una herramienta que primero era una herramienta, era un Excel interno con un checklist de muchas preguntas que lo único que te hace es hacerte reflexionar de todas las decisiones que haces en el proceso de diseño, ¿no? Y te hace una batería de preguntas que dices, ostras, tú, por ejemplo, ¿tu producto tiene una única función o puede ser usado de otra manera? Me había planteado que pudiera hacer un producto que tuviera una función distinta a la inicial para alargar su vida útil. Pues el hecho de preguntarse esto te hace introducir en tu metodología de trabajo una serie de preguntas que influirán en la mejora ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿qué encuadernación has usado, ¿no? ¿O has usado plastificado? Sí. Y entonces dices, hostia, sí, y me está saliendo un símbolo negativo o un tema de alarma. Ostras, igual podía no haberlo plastificado.
A lo mejor sí, a lo mejor está muy justificado que hay que plastificarlo porque alarga su vida útil, que también es muy interesante, alargar, ¿no? Haces diseños, también hacemos preguntas que perduren en el tiempo, pensados para alargar su vida útil. Hay una serie de preguntas en cada una de las fases del ciclo de vida que hacen que te hagas preguntas, que haces el checklist y te hace una valoración. Es una metodología muy a medida nuestra, que el hecho de usarla constantemente la hace objetiva. Entonces nuestros indicadores ambientales del impacto de nuestros proyectos salen reflejados a partir del análisis de esto. Esto es una herramienta que es pública, que podéis entrar, es el Bluetooth, y seguís en el checklist y hay preguntas desde materiales, materias primas, proveedores, qué perfil tienen, temas de usabilidad, temas de... Nos damos mucho valor al tema de agentes de cambio, ¿no? Si hay información ambiental en el proyecto para que incida en el comportamiento de los usuarios, si el cliente tiene un perfil ambiental o tiene un compromiso ambiental, si el diseño refleja este compromiso, una serie de cosas que, bueno, que eso ha sido un poco elaborar nuestra propia metodología de ecodiseño en el sector del diseño gráfico, porque nosotros no habíamos encontrado nada, habíamos estado buscando metodologías de ecodiseño, sí que habían en temas de diseño industrial, pero en el gráfico pues un poco lo hemos llevado a nuestro terreno y es una metodología, por ejemplo, que sé que lo están usando alumnos de diseño gráfico y está bien, bueno, también. Lo hemos hecho nosotros, ¿no? Está en 3 idiomas y funciona... Me parece fantástico que lo compartáis y sí, esta es la idea también, ¿no? Un poco es, ya que se hace el esfuerzo, ya que nosotros no encontramos nada parecido, pues bueno, ahí está, sí, sí. Entonces puedes entrar tus proyectos, te das de alta y puedes consultarlos, puedes publicarlos si quieres o no, y bueno, estos son la gente que los quiere publicar, muchos no tienen fotos, puedes poner las fotos. Muchos son alumnos de diseño, que igual hay varios del mismo, ¿no? Y ves, este es el gráfico que sale, y en función de cada uno de los ámbitos, pues te sale una puntuación mejor o menor, ¿no? ¿Y os marcáis un objetivo? Como si no llego a esto, no es... Sí, nosotros tenemos una valoración de que todos los proyectos tienen que tener, ahora no me acuerdo si es un 80% de valoración total, y creo 80, 85 y luego los otros, el tema de producción también tenemos un valor, creo que es un 75 y bueno, tenemos algunas cifras que como objetivos del sistema de gestión ambiental nosotros nos obligamos a cumplir. Sí. Bueno, nosotros no estamos ni mucho menos en este nivel, pero sí que el tema del proceso de Bicorp nos ha llevado también a incorporar en todo nuestro método el tema de la sostenibilidad. De hecho, nosotros también trabajamos muy por metodología y por fases. Entonces, hemos hecho el trabajo de que en cada fase del proyecto hay como una serie de requisitos y mínimos que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde la conceptualización, todo el desarrollo hasta el seguimiento, ¿no? Luego de producción. Y también a nivel de los perfiles de la agencia. O sea, cada perfil de la agencia pues tiene unas responsabilidades y unas tareas que ya formaban parte del perfil profesional, y hemos trabajado también unas responsabilidades y tareas relacionadas en el tema medioambiental. Entonces, todo esto lo hemos ido incorporando desde el principio al fin del proceso y desde del A al B de cada perfil de la empresa. No estamos aquí, ni mucho menos, no, pero la idea es poder también parametrizar un poco y luego tener el control, ¿no? De ir haciendo también los checks de cada... Pues en el tema de la estrategia, ¿hemos tenido en cuenta esto, esto, esto? Sí. En el tema del desarrollo también, para luego poder valorar si el proyecto claro, que necesitas son indicadores, ¿no? Al final, un poco esto, ponerle cifras, ¿no? Un poco para decir si vas bien o estás yendo para atrás o para adelante. Y para todo tipo de proyectos, no tiene por qué ser un proyecto de inicio sostenible. No. Que nos digan, queremos un packaging. No, desde la estrategia de cliente cualquiera, intentar ir impactando en todas las fases. Claro, nosotros, por ejemplo, esto de que decíamos de mejora continua, ¿no? Esto forma parte del sistema de gestión nuestro, ¿no?
Y ahora, bueno, antes imprimíamos, bueno, gestionaba muchos productos para imprenta, cada vez, ahora imprimimos muy pocos, hay muy pocas cosas que vayan a imprenta y cada vez son formatos más digitales o PDFs o el cliente se lo imprime él. Entonces le pasamos una guía de coedición para que tenga en cuenta algunos parámetros a la hora de escoger imprenta y cómo lo tiene, que también está en nuestra web. Una cosa simple para que el cliente no le dé un ataque, ¿no? Y ahora estamos un poco, pues bueno, hay que ir mejorando y pues hay que, un poco, el entorno nos exige que hay que empezar a buscar un método para evaluar todo el tema digital. ¿Qué impacto tienen los productos digitales? Que ahora primero hay que adivinar qué son los aspectos que pueden ser determinantes y cómo medirlos, ¿no? No sé, estamos en fase inicial, pero nuestro nuevo reto es hacer un Bluetooth digital para poder decir que, bueno, se has tenido en cuenta una serie de parámetros para decir que el producto es más sostenible o menos sostenible. O sea, al final hay unas herramientas como la vuestra que generosamente ponéis al alcance y otras que te permiten como mejorar, autoeditarte sin necesidad, no todo acaba en tener una certificación. O sea, No, claro. Bueno, o sea, todo empieza buscando la certificación, luego acaba donde acaba, ¿no? Que si la tienes parece ser que la tendencia va a ir a que va a tener un valor, pero si esto acaba en que en el valor está en solo tener la certificación, estaremos muy mal. El valor tiene que estar en el proceso, evidentemente, ¿no? Y en ese proceso de transparencia. Cuando hablabais ahora del Bicorp, ¿no? Las cosas que tenía en cuenta, me recuerda mucho, bueno, algunas cosas me recuerdan, marcando distancias, que hay una web que se llama Balance Social, ¿lo conocéis? No. Nosotros la hemos usado, que es un cuestionario de información del perfil social, de gobernabilidad, de todos a nivel social de la empresa, que creo que, bueno, es público también, ¿no? Y que tú puedes entrar, es un checklist, bueno, son preguntas y tal, y al final tienes una conclusión que además cada año te hace una comparativa con el año anterior y es un elemento también, porque la idea es que la transparencia, ¿no? Y este documento lo pones en tu web y la gente, si quiere consultar un poco cuál es tu corazón social a nivel de la empresa, pues ahí hay 4 datos que pueden ser de interés. ¿Hay alguna reflexión que quisierais añadir o nos hemos dejado algo por el camino o que queráis? Porque podríamos, claro, es que podríamos, nosotros llevamos 2 años y aún no estamos, o sea que podríamos estar aquí una semana. Pero casi que ¿queréis añadir algo? Yo solo añadiría una cosa. ¿Qué necesitáis saber? Y intentamos responder, ¿no? Sí, yo solo diría una cosa para que no se asusten, ¿no? Que las certificaciones asustan, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo, primero, que hay gente que ya lo ha hecho primero y que lo ha conseguido, ¿no? Y también las certificadoras se van entendiendo distintos perfiles de empresas que primero no entienden nada y les cuesta mucho aclimatar las certificaciones, pero que se trata de que sea un proceso lo más sencillo. Sí, puede ser revolucionario y fuerte, pero tiene que ser sencillo, ¿no? Empresas pequeñas tienen que poder asumirlo, pienso yo. Sí, la complejidad es porque, en parte porque la certificación te obliga, pero en parte porque quieres hacerlo muy bien y te autoexiges y eso es lo que lo hace más... pasa un poco aquello de ya que estoy, sí. Y entonces te lleva a un extremo que, bueno, lo comentábamos, ¿no? O sea, no hace falta que tengamos 90 puntos y con 82 pasamos, ¿no? Porque, claro, hay un punto que es un poco un juego. Así tienes tiempo para llegar a los 90. Quiero llegar, quiero conseguir, lo quiero hacerlo muy bien, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo pensar que esto es un camino, que no hay una empresa sostenible y una empresa, o sea, no 100% no, claro. sostenible. No, es un camino. Que siempre va a haber áreas de mejora y que tenemos que tener las ganas de llevarlo a cabo, de mejorar, porque al final esto es una opción, es una decisión, es, como tú decías, el compromiso que tú quieres tener
y que sí, para mí es excepcional que podamos estar hablando de esto. ¿No? Sí. Que ya hayamos llegado a este punto y que cada vez cuanto más sabes, de más cosas te das cuenta, ¿no? Y más cosas quieres cambiar, etc. Y también, yo también es algo que noto mucho internamente, es que la gente joven, cuando entra a Firma, lo valora muchísimo, pero muchísimo. O sea, es un criterio de decisión enorme de atracción de talento de la gente generación Z que está empezando a trabajar ahora, el que te preocupes por ellos, el que tengas menos impacto en el medio ambiente o que tengas un mejor impacto en la sociedad, tal. Y digo, ostras, es que a lo mejor lo que nos faltaba a nosotros, y yo me incluyo en este grupo, es conocimiento, ¿no? De que, o sea, igual nos está costando tanto llevar este proceso porque partimos desde el -10, no desde el 0. Sí, sí, hay algo muy positivo con lo que yo también me gustaría quedarme, es el hecho de que dices, lo que has dicho tú, de que estamos aquí hablando de esto, pero sobre todo estamos aquí compartiendo lo que queráis a vosotros, los que están no sé dónde y a quien. Y eso sí que creo que es un cambio en nuestro sector brutal. Y algo debemos estar haciendo bien todos para que cada vez más gente estemos dispuestos a decir, oye, no, ¿qué te hace falta? No, la herramienta, toma, te la doy, ¿qué quieres? ¿Te ayudo con...? Eso, ese es el cambio y el compromiso que decíamos, ¿no? Pues, ¿tenéis preguntas? ¿Cómo queréis hacerlo? Yo le paso el micrófono. Algo súper concreto. ¿Podemos bajar? No toda la noche. Si es muy concreto ya. Vale. Mira, Vanskar, antes que nada, gracias, porque realmente toda esta información yo la estoy buscando. Pero hay un tema concreto, que habláis de certificaciones, de acuerdo, es un objetivo final, pero entiendo que el inicio son las formaciones y yo me pregunto dónde están. Es decir, yo soy un pequeño estudio también y me pregunto dónde yo puedo formarme. He escuchado que Barcelona Activa es una opción, pero hay más, entiendo, y dónde están, cómo se puede llegar. Bueno, en el caso de Bicorp, desde el propio Bicorp, que hacen también webinars y hacen sesiones. Luego hay muchas entidades que te van poniendo en el camino, ¿no? Pues como esta, el BCD, Axio también hacen. Y nosotros escogimos la de Barcelona Activa, no sé cómo llegó, no recuerdo ya, pero seguro que allí tienen que haber más recursos. Mira, por aquí tenemos... Yo soy multiplicadora. Mira. Barcelona +B es un programa que pretende hacer a Barcelona una ciudad más sostenible y que está enfocado en precisamente informar a las empresas de qué es la sostenibilidad y cómo se pueden sumar para que Barcelona sea más responsable con sus empresas. Entonces, Barcelona +B, la web es Barcelona +B, creo que es .org. Ahí hay campus, yo facilito algunos de los campus y dentro de BeLab Spain, también en la web, hacen cafés con impacto, está la comunidad B, o sea, hay un gran movimiento detrás que también contamos con las Bicorps, por supuesto, porque también visibilizan como este tipo de charlas, que es el movimiento B. Entonces ahí hay un programa en el que es gratuito, y ella empieza con un campus que hasta ahora eran 3 horas, ahora serán 2, y después va a haber talleres donde puedes ampliar en la evaluación de impacto B, que es la herramienta online, gratuitamente podéis entrar y empezar a mirar qué significa la sostenibilidad con todas esas preguntas, y habrá talleres para mejorar el impacto, incluso llegar a hacer planes de acción, se supone, dentro de este programa, que es gratis. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por compartir todo el proceso. A la vez también por generar este tipo de debates que creo que nuestro sector necesita. He apuntado un par de preguntas. Nosotros nos certificamos como Bicorp hace 2 años ahora, o sea que hemos pasado por ahí y sabemos lo que es.
Creo que lo bonito de todo esto es una idea que apuntabais, y es que al final el objetivo no es certificarse, sino empieza ahí cuando puedes ayudar a las marcas con las que trabajas a mejorar su impacto, y ese creo que debería ser el objetivo real, o por lo menos nosotras lo vemos así. Pero creo que para que haya un cambio tiene que haber crítica, entonces las preguntas que voy a hacer van en ese sentido. El primero es, el compañero preguntaba sobre ha dicho que desde un pequeño estudio. Hay algo de lo que no se ha hablado, y es el coste anual de tener una certificación, porque no es yo me certifico y ya está, sino tengo que pagar anualmente para tener esa certificación, independientemente de si cumplo o no los requisitos. ¿Creéis que ese coste anual es limitante pues para un pequeño estudio o un profesional independiente, y que habrá pequeños estudios que directamente no podrán acceder a ello pues porque no cumplen los... porque será un esfuerzo económico? Y el segundo es... somos Bicorp, apuesto por esta certificación y por otras, estamos mirando de certificarnos también en otras, pero también creo que no hay ninguna perfecta, o que de momento no las hemos encontrado. Hay algo que me sorprende especialmente, y es que cuando participas del proceso te empiezas a fijar en compañías que están certificadas. Danone es una marca certificada, Nespresso es una marca certificada. Esa puntuación, como bien decían las compañeras, son diferentes grupos, y puedes sacar una fantástica nota en un grupo y no tan fantástica nota en otro. La pregunta es, ¿creéis que llegará un momento en que este tipo de certificaciones dejarán de tener una validez o un reconocimiento en nuestra sociedad? La segunda me encantaría responderla. Yo la primera no sé cuál es la cuota. O sea, primero me ha sorprendido que hayas dicho que si no pasas la certificación pagas, porque no es una información que tenga pensada. No he dicho Vale. eso. Y lo que quería decir, disculpa, quizá no he explicado bien, es que puedes cumplir los requisitos, Sí. pero si al final no pagas la cuota, pues no te certificarás. Yo es que no tengo el dato de cuánto es el mínimo para un estudio muy pequeño. La multiplicadora presente en la sala. La cuota va desde 2.000 y va por facturación. Exacto. Facturas, ¿cuánto pagas? Y el máximo son 50.000 cuando facturas billones. Vale. Si es 1.000, me parece limitante. 2.000 Pues, me parece limitante. es más, yo sé muy bien el coste. Tengo una auditoría externa, que es la que pago, la interna no se paga y la administración tampoco, cada 2 años por ser pequeña empresa. Y mi auditor me cobra, cada auditoría cobra un poco, sé que no es de las más baratas, pero pago 1.100 cada 2 años. Yo creo que es asumible, ¿no? Sí, sí. Sí. Aquí habría que añadir el coste, que hay que tenerlo en cuenta, de las horas, personas, ¿vale? O sea que aquí sí que es una pequeña inversión. Pero que esto no es un coste, yo creo que imputable a la certificación, sino a tu plan de mejora. Luego, los 2.000 sí que es por la certificación, pero lo otro es una inversión, más que un coste, digamos. Yo lo veo así, ¿eh? Sí, mejor verlo así. Sí. En cuanto a lo que decías, yo creo que ellos también tienen Bicorp y todos, antes lo comentábamos, tienen una responsabilidad enorme, porque hay muchas cosas en el proceso que te chirrían. No sé si a vosotros os ha pasado, que ya estáis certificados, que dices, bueno, es que no entiendo qué me preguntan, qué me exigen, cuando yo no siento que por ese lado haya ese nivel de exigencia, y te hace cuestionar realmente si vale la pena acabar pagando la certificación o no. Lo que sí que no tengo ninguna duda es que el proceso vale la pena. La pregunta es, a nivel social, ¿nuestra sociedad dejará de valorar ciertas certificaciones? El proceso vale la pena, por supuesto. Ojalá, o sea, ojalá no haga falta que Depende, haya certificaciones de nada, depende porque todos de- seamos tan conscientes que, oye, Claro, no, depende de la capacidad que tienen las certificaciones de cada vez ser más exigentes. Si al final la exigencia es la misma y se mantiene igual, seguro que dentro de 10 años no tendrá ningún sentido.
Pero, por ejemplo, en el caso del EMAS, las normas se van complicando y van saliendo versiones nuevas y cada vez es más exigente. Bueno, conozco también Ecolabel, cada vez es más exigente, o sea, tener este tipo de certificaciones cada vez implica más esfuerzo. Entonces yo creo que sí que seguirán existiendo. Y yo creo que aquí las empresas certificadas tenemos mucho que decir también, en el sentido de que tenemos que ser muy exigentes con ellos. Nosotros lo somos, muchas veces hemos dicho, oye, nos retiramos, por aquí no pasamos, porque eso no me parece, o sea, no. Claro, si vas solo con el foco de tener el sello, pues es igual, tú lo hago y ya está. Pero no, si no estoy de acuerdo con esto y sacrifico todo el trabajo hecho, la inversión hecha, aunque no tenga el sello. En eso creo que también depende de nosotros, que las certificaciones vayan también mejorando. Y para mí, si lo que dices, ¿no? Nespresso es B Corp y otras grandes multinacionales que a priori dices, para mí es positivo. No sé si todos sean B Corp será positivo, pero para mí es positivo porque que hayan podido certificar que hacen las cosas bien, aunque sea solamente en una vertical, es mejor que no haya pruebas detrás de que tú me digas que lo haces bien. O sea, creo que estamos en el mundo del greenwashing, que es necesario que hayan estas certificaciones. Ojalá que sea una ambición para las grandes multinacionales tener una certificación como B Corp, porque entonces significará que realmente, aunque no sean todos los cajones, están performeando suficiente como para ser B Corp, que ya es más que nada. En un futuro en el que todas las empresas son B Corp o no lo sé, pero para mí es positivo que Nespresso quiera ser B Corp y que para ella sea un orgullo ser B Corp. También están construyendo el camino para todos los que van detrás, y que tú te esfuerces para ser B Corp, porque al final es un esfuerzo, es una inversión, pero es un esfuerzo, significa que algo está cambiando y que entre todos vamos a ir a mejor, ¿no? O EMAS. Sí, creo que cualquier certificación, aunque sea una moda o aunque pueda parecer una moda, hace que la sociedad avance, ¿no? Sí, luego tengamos en cuenta que aquí estamos hablando de empresas de servicios más o menos pequeños o muy, muy pequeños, que, o sea, el esfuerzo es brutal. Y luego dices, estas tan grandes que es como se ponen el sello porque... Pero claro, estos son los que ayudan. Hay todo un tejido industrial que es mediana empresa y pequeña, pyme, en este país es enorme, el 80%, que estos tienen más medios que nosotros, pero no están dispuestos, y lo que los motiva es que Nespresso lo sea. Entonces, oye, bienvenido Nespresso, tú. Sí, Cuantos más mejor, que se pongan en el carril a mejorar un poco todo eso. Y que toda la cadena de valor de Nespresso, para que haya conseguido ser B Corp, tiene que hacerlo bien. Claro. O sea, yo tengo clientes que de alguna forma también se quejan de esto, de, bueno, esto es tendencia y entonces... Pero yo he conseguido hacer un producto realmente más sostenible y ahora todos los que no me estaban mirando me miran y me quieren comprar. Y ojalá que pongan muchos productos de los que yo hago, porque al final significa que va a haber menos de los que no lo hacen bien, ¿no? O sea, creo que es como un efecto dominó, o no sé, o efecto ola, lo que queráis, ¿no? Pero que realmente no es solamente que Nespresso lo haga bien, sino todo lo que tiene que pasar en la cadena de valor, toda la gente que se está adaptando o que está ofreciendo mejores productos, mejores servicios, tal, para que Nespresso pueda ser B Corp. Es que yo quería, soy Valérie Bergeron y estoy en esta casa, en el FAD, en Mater FAD, y os quería hacer una invitación porque me impresiona realmente este esfuerzo que estáis haciendo, y además creo que desde el sector del diseño gráfico es aún más valioso porque efectivamente pues, inicialmente se puede pensar que el impacto del diseño gráfico, pues, ¿no? Cuando es más evidente el diseño de arquitectura o industrial, obviamente. Entonces, este esfuerzo que hacéis me parece, y además de ser pionero, ¿no? En estas aventuras, y
Y os quiero invitar a conocer Materfad, porque Materfad es una iniciativa del FAD que llevamos 15 años haciendo una colección de materiales que creemos que pueden ayudar a los prescriptores a hacer mejores productos o mejores espacios, o tener más conciencia, ¿no?, de lo que ocurre en el momento de elegir el material que va a ser empleado en un proyecto. Y tenemos un director científico, una persona formada para entrar en profundidad en lo que es la materia, es decir, si tengo que elegir un material en el momento de ponerme a proyectarlo, lo has dicho, 60%, ¿no?, del peso del impacto ambiental está en el diseño. Está bien repetirlo, y creo que el FAD, cuando hace 15 años ha pensado, también inspirándose de aventuras a Estados Unidos, ¿no?, que ya lo habían visto, que el diseñador es un vector muy importante de la penetración de las innovaciones con carácter sostenible. Es decir, entonces empoderar el diseñador es una buena elección. No todo viene del sector científico en cuanto a tener iniciativas para aplicar materiales y para crearlos, estos materiales, ¿no? Entonces, os hago esta invitación porque podemos estar a vuestro lado para, por ejemplo, pues valorar de los envases, este mundo tan complicado que también tiene que ver con el cálculo que hay que hacer del retorno, ¿no?, de esta inversión sostenible, y no negar la complejidad de todo esto. Siempre que nosotros decimos que es complejo, que no vamos a llegar a simplificar esto, ¿no? La visión que tenemos de la sostenibilidad en ningún caso va a ser fórmulas sencillas, sino que va a ser la conciencia de la complejidad, del lugar que ocupamos cada uno, ¿no? Y mientras hablábamos, y acabo porque no era exactamente el objeto de vuestro encuentro, pero no puedo resistir a lanzar esta invitación, y acabo diciendo que a mí me parece que un día quizá el consumidor podía certificarse. Es decir, creemos que en el ecosistema que somos, Ana iba a decir formar, no es la palabra, pero el consumidor tiene un papel determinante, con lo cual si él se certifica como buen consumidor, es decir, un consumidor con criterio que hace un esfuerzo en este sentido, puede ser interesante. Y agradezco haber podido escuchar y os felicito, creo que el esfuerzo es brutal. Gracias, Valerie. El apunte me parece muy interesante porque muchas veces, sobre todo en el ámbito medioambiental, se relaciona todos estos procesos más con el diseño industrial, la arquitectura, y no tanto el diseño gráfico, que tiene mucho mérito por vuestra parte, porque es que además sois únicos, que yo sepa. Pero es que además no solo está en los materiales, que también en el packaging y todo, es que las agencias de comunicación, los profesionales que nos dedicamos al branding, acompañamos a las empresas en la definición de su misión, de su visión y sus valores. Y ahí somos influencers y tenemos que ejercer ese pequeño poder que nos da, o esa voz que tenemos para influir. Y todo empieza aquí. Y luego viene el proyecto, y luego vienen los materiales, y viene lo demás. Pero los profesionales del branding es que podemos empezar por arriba de todo, por intentar influir. Y esto tampoco es tan complicado, es ser un poco machacón con el tema. De hecho, en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que nos venían los técnicos con un marrón, ¿no? Es decir, tengo que resolver esto porque me he quedado sin una alternativa al taller que uso y me he quedado poco tiempo y poco presupuesto y tal. Y nos hemos dado cuenta que hasta que entra también el marketing de la empresa, digamos, si a la vez de la técnica se aborda el mensaje, la estrategia, entonces es mucho más rápido, ¿no? Porque lo que queremos ser todos son aceleradores, ¿no? Desde el movimiento, ¿no? Hacia... Sí, este es otro tema importante porque todos estos movimientos se aceleran en la medida en que puedes influir en las capas de decisión. Eso es muy importante, claro, que no lo hemos dicho, pero realmente si estás dispuesto
inicias un proceso de estos, el más alto nivel de decisión de la compañía, sea grande o pequeña, tiene que estar absolutamente alineado. Si no, no te metas, porque, bueno, o métete porque algo, siempre algo se puede mejorar, pero es más difícil. O sea, yo diría dos cosas. Las organizaciones tienen que estar alineadas al 100%, transversalmente, de arriba abajo, pero quien tiene la máxima, la última decisión, absolutamente. Si no, muchas veces yo creo que es básico. Puedes provocar un efecto contrario casi, sobre todo en la parte social. Sí, respecto de certificar al consumidor, no sé si pondría el ojo tan fuerte en el consumidor. Creo que que la presión tiene que estar en las empresas, en nuestras empresas y en nuestros clientes. Y el consumidor, darle todas las herramientas para que tome una mejor decisión. Eso es verdad. Es que la certificación te da la herramienta. Sí. Pero no decir tú eres bueno o tú eres malo. Algo así, porque creo que... Como una pedagogía. Sí, pedagogía total. Claro. Sí, y ofrecer y realmente hacer opciones viables en el mercado que sean más sostenibles y explicar qué son más sostenibles, por qué son más sostenibles o cómo utilizar. Claro, cuando por ejemplo nosotros hacemos una publicación y abres la publicación y dices, esta publicación ha necesitado 20 litros de agua, tantos kilovatios, ha generado tantas emisiones, le estás dando un valor, y bueno, esto no es cualquier cosa, esto tiene un coste, ¿no? Sí. Y si pones una comparativa, bueno, esto es igual a tantas horas de lavadora, ¿no? Esta educación ayuda a que la gente, este producto, le haga un uso, no lo tire de cualquier manera, intente alargar su vida porque tiene un valor por sí solo, ¿no? Transmitir estas cosas yo creo que forma parte de la capacidad que tenemos nosotros para comunicar. Sí, total. Y también pensar, hostia, nunca había pensado en esto, pero entonces aquello, Claro. ¿puedo buscar la información sobre aquello? ¿O por qué no me están dando la información sobre aquello? ¿No? Que es un poco empezar esta rueda que tiene que andar sola. Un poco, habrá consumidores que no elaboren más allá, pero otros que sí. Y ojalá que cada vez más. Y además esto es este valor añadido. Nosotros como diseñadores somos especialistas en crear valor añadido a los productos, ¿no? Tiene que ir hacia esta dirección, ¿no? Crear productos que tengan un valor añadido, que retardemos al máximo convertirlos en basura, o sea que un poco es nuestra función, ¿no? Que haga su función de comunicación, evidentemente, esto por primer lugar, porque si no se va directamente a la basura, si no sirve para nada, entonces hemos fracasado y estamos contaminando más de la cuenta, y un poco buscar un poco esta estrategia de ser más eficientes y generar un poco este valor para que este producto no vaya enseguida a la basura o se convierta en un residuo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, si no vamos a ir cerrando, si os parece. Sí. Os quiero agradecer a vosotros, evidentemente, por participar y compartir, y a todos vosotros muchísimo más, porque el interés ya es muchísimo, y hacerlo extensible y extender esa mancha nos va a ayudar a que todo esto realmente acabe repercutiendo en lo que queremos, ¿no? Que es en una vida mejor para todos, con todas las implicaciones que tiene a todos los niveles, medioambiental, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, desde el punto de vista de Enomon, y creo que puedo hablar por boca de todos, estamos a vuestra disposición y a los que nos oigan y gente que podáis conocer para resolver preguntas más concretas, técnicas, aparte de las consultorías que hacen y ayudan, de la casuística de la mía, porque soy un estudio y no sé cómo. Cualquier cosa, evidentemente, la compartimos sin ningún tipo de problema. Y ya está. Y gracias a Ana y a Clara por organizarnos también siempre.